Estudiantes, he preparado este caso para ayudarles en el desarrollo y solución del primer caso de la actividad paso 3. Aquí les voy a mostrar en una situación problema muy parecida a la que ustedes tienen en el caso, cómo pueden abordar el problema y además cómo se debería escribir de una manera correcta la solución. Bien, entonces vamos a iniciar leyendo el caso. Uno de los principales problemas que tiene este tipo de actividades es que no logramos comprender completamente la lectura y nos quedan detalles que nos van a servir mucho dentro de la solución sin comprender y luego cometemos errores debido a eso. El caso dice que Galletas Colombia es una mediana fabricante de galletas de la ciudad de Cali. En ella se fabrican y empaquetan y distribuyen, ahí debería tener una coma, galletas tipo sándwich. Los dos productos más vendidos de la compañía son la galleta de vainilla y la galleta de chocolate, representando más del 80% de las ventas totales. Las galletas se venden en solo una presentación, paquetes de 8 unidades. Los paquetes indican contenido neto de 200 gramos. En un estudio de evaluación de la calidad de las galletas se encontró que en los paquetes listos para ser distribuidos era frecuente encontrar galletas quebradas, las cuales son indeseables para los clientes y podrían generar quejas y reclamos posteriores. El Departamento de Control de Calidad realizó un muestreo entre 100 paquetes, contando el número de galletas quebradas en cada paquete, teniéndose los siguientes resultados. Y nos dan una tabla donde dice cuántas galletas quebradas fueron, en este caso son 0, 2, 4, 5, 7 y 8 por paquete, y su proporción de ocurrencia: 0,3, 0,4, 0,15, 0,06, 0,04 y 0,05. Uno de los principales inconvenientes es interpretar bien esta tabla y vemos que, por ejemplo, en ningún caso encontraron en un paquete solo una galleta quebrada. Y también podemos ver aquí que en una proporción de 0,3, que equivale a un 30% de posibilidades, ojo, no probabilidades, posibilidades, es posible encontrar paquetes que no tengan galletas quebradas. Entonces nos definen la variable aleatoria x así: si x es la variable número de galletas quebradas por empaque, use la información anterior y sus conocimientos de variables aleatorias discretas y distribuciones de probabilidad, redacte un informe que incluya como mínimo. Entonces, primera pregunta: gráfica de la función de probabilidad de la variable aleatoria x. Voy a empezar a resolver pregunta por pregunta y después, primero leo la pregunta, la resuelvo y después vuelvo a la segunda. Pero antes quiero hacer una salvedad sobre el caso. Entonces vemos lo siguiente: nos hablan de que hay galletas, de que vienen en empaques de 8 unidades y además de que se revisan un número de paquetes y se mira en cada paquete cuántas galletas quebradas había. Obtienen unos resultados donde nos dicen, por ejemplo, que la proporción de paquetes, donde encontraron 5 galletas quebradas fue de 0,06. Entonces, esta información que nos dan es una tabla que nos permite, usando el enfoque frecuentista, determinar cuál es la probabilidad de tener un número de galletas quebradas en cada paquete. La solución a esto la voy a hacer enteramente en Excel, debido a que allí mismo puedo hacer los cálculos y luego sí vengo a Word a traer mis resultados. Entonces, vamos a llevarnos primero esta tabla hacia Word. ¿Listo? Entonces, primera verificación. En mi versión de Excel exige que los números estén con coma. Esa verificación la pueden hacer ustedes en su equipo colocando, por ejemplo, 0,3 y 0,3. Disculpen que ahí había ya una configuración. 0,3 y 0,3. El que se vaya hacia la derecha es el número. Entonces, si cuando usted copia y pega la tabla que le dieron en el caso, los números no se van hacia la derecha, automáticamente es porque está pegando una letra, un carácter para Excel y no le va a permitir hacer los cálculos como yo les voy a mostrar. Entonces verifiquen siempre si es con coma o con punto. En caso de que sea con punto, lo colocan con puntos, y en caso de que sean con coma, lo colocan con coma. Entonces, resulta que
el enfoque frecuentista me dice algo muy chévere y es lo siguiente. Si yo tengo la variable aleatoria x y tengo sus valores, que en este caso mi variable aleatoria x, ¿cuál es? Regreso a Word y la traigo. Ahí la traigo a Word. Entonces mi variable aleatoria x es ¿cuál? X igual, es supremamente importante que ustedes escriban esto. La definición de x, número de galletas quebradas por empaque. Así. Entonces esa es mi variable x. Entonces el enfoque frecuentista me dice, si tienen los valores de x, ¿cuáles son en este caso? 0, 1, 0, 2, 4, 5, 7 y 8. Y su proporción de ocurrencia, su frecuencia, esa misma frecuencia es la probabilidad. Un error común que tiende a tener se tiende a ocurrir en la vida diaria es que las personas creen que probabilidad es colocarlo en porcentaje. Y eso no es correcto. La probabilidad es ya el número decimal. ¿Por qué? Porque la probabilidad es un número entre 0 y 1. Entonces ya tener 0.3 es un número entre 0 y 1 y no hay ningún inconveniente con eso. Entonces, nada de números en porcentaje por allí. Luego vamos a hacer una gráfica, que es lo que nos piden en el primer punto, de la función de probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo en esa tabla? Pues en esa tabla ya yo tengo la función de probabilidad. Esta que está aquí es la función de probabilidad. Entonces yo puedo escribir, si quiero, para ir ayudando a mi informe, los valores tomados por x son, ¿qué valores toma? 0, 2, 4, 5, 7 y 8. Con probabilidades como se muestra en la tabla. Y entonces hago mi tabla de función de probabilidad. Sería así. Copio la misma tabla que ya tengo, la pego debajo, y acá arriba lo único que coloco es el valor de x, o sea, la letra x minúscula, y debajo la probabilidad de que x sea igual a x minúscula. Recuerden que x mayúscula es la variable y x minúscula son los posibles valores de ella. Bien, entonces me piden que la grafique. ¿Cómo la grafico? Pues sencillo, solamente hago una gráfica de esto. Generalmente hacer una gráfica en Excel es muy sencillo, equivale solamente a seleccionar el área y decirle que haga una gráfica, pero quiero hacerla de cero para que nos quede mejor. Además, sería bueno pensar en cosas como la siguiente. Si 1 no aparece, quiere decir que la variable, no tiene probabilidades de obtener el valor 1. En este caso, pues la respuesta es que no tiene probabilidades, porque su probabilidad sería 0. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que aparece aquí son las probabilidades de los valores que sí puede tomar la variable. Entonces, vamos a hacer la gráfica, podemos hacerla directamente de la tabla que tenemos acá, pero la quiero hacer desde cero. ¿Cómo se hace desde cero? Así. Le damos insertar. Primero es obligatorio que den clic en una celda vacía. Le damos insertar y aquí en los gráficos vamos a escoger el de columna y tomamos el primerito. El gráfico sale vacío. Para llenarlo le doy clic derecho, seleccionar datos y le doy a agregar aquí en la entrada de leyenda, la serie. ¿La serie cómo se va a llamar? Pues se va a llamar la probabilidad. O le puedo poner el nombre función de probabilidad, así. ¿Y los valores de ella cuáles son? Los valores de la serie son estos que están acá. Listo. Al yo hacer eso, digamos que la gráfica ya está casi que hecha, pero tiene un pequeño inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que los valores que me muestra acá abajo no son los valores que toma la variable, porque me muestra 1 y nosotros dijimos ahorita que esta variable no va a tomar el valor de 1. Entonces, ¿qué? Hay que modificar esto acá. ¿Esto cómo se modifica? Aquí donde dice etiquetas del eje, podemos editar y escogemos las etiquetas 0, 2 hasta el 8 y aceptamos. Al hacer eso ya nos queda
completamente hecho. Hay personas que les gusta luego de tener la gráfica editarla, entonces podríamos aquí donde dice diseño rápido buscar un diseño que nos guste más a nosotros. Podemos irnos moviendo y vemos que hay varias opciones para hacerlo. Esta es muy aceptada. Esta que tiene la tabla debajo también es muy útil, ¿sí? Entonces, ustedes ya decidirán cuál quieren. Yo me quedaré con esta. Listo, esa es la función de probabilidad. Esto lo podemos borrar. Listo, con esto hemos concluido nuestra pregunta 1. Vamos a la pregunta 2. Regreso al caso. Pregunta la función de probabilidad acumulada o de distribución de la variable aleatoria x. Entonces, lo primero que hay que recordar, es que esta variable x es una variable discreta. La variable es discreta, ¿por qué? Porque el número de valores que toma ella es finito en este caso. Eso hace que la variable sea discreta. Solamente eso. Entonces, las variables discretas tienen una función de distribución o función de probabilidad acumulada que es una función a trozos. Si ustedes recuerdan de cálculo, las funciones a trozos son funciones que se definen por partes. Una parte primero para una condición, una parte para otra, etc. Entonces, estas funciones no se pueden representar por una tabla. Estas funciones se deben representar o por una gráfica, que queda bastante complejo hacerlo acá en Excel, o por una ecuación en la cual se muestre cada una de sus partes. Para eso, lo que hacemos es lo siguiente. La función de distribución se define así. Función f mayúscula de x mayúscula de x minúscula, donde esta x es un subíndice. Es chévere acá en Excel hacer esto para que quede bien escrito. Esa función se define entonces como la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores menores o iguales que el valor x que yo estoy considerando. A algunas personas no les gusta el menor o igual así escrito, entonces pueden simplemente venir acá a insertar. Aquí están los símbolos posibles y uno de esos es el símbolo de menor o igual. Entonces no hay ningún problema, lo podemos poner. Para mí puede ser con el menor igual, el menor antes del igual o con este símbolo. Ambos están bien. Entonces así se define la función. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver que la función no toma ningún valor antes de 0. Eso quiere decir que antes de 0 la función siempre va a dar 0. Y si sumo todos esos valores 0, pues me va a dar 0. Ah, se me olvidaba decirles eso. Esta función realmente se define como una sumatoria, cuando la variable es discreta únicamente. Entonces, esa sumatoria, ¿cómo es? Voy a traer un símbolo por acá de suma. Esperemos que pueda encontrar fácilmente el símbolo de suma. No creo que sea tan fácil. Debería haber uno que diga matemáticas. La idea es que como yo muy poco lo uso, entonces aquí está el símbolo de suma. ¿Esto qué es? La suma de todos los P de X mayúscula igual a cuando A es menor o igual que el valor X que yo estoy considerando. Esa es la definición de la función de distribución o de función de probabilidad acumulada. ¿Qué hace eso? Pues acumular. Y ustedes se acuerdan cuando hicieron las tablas de frecuencias antes, que les enseñaban a hacer esto. Les voy a mostrar. Una tabla de frecuencias antes quedaba así, ¿vale? Y entonces les decían, esta es la función de frecuencia y esta es la función de frecuencia acumulada. Y les decían esto. La primera es igual a la primera. Y de ahí en adelante obtenía la siguiente sumando lo que ya llevaba más lo nuevo. O sea, voy acumulando. ¿Y esto qué hace? Esto hace, pues, que la función se vaya acumulando. ¿Qué va haciendo? Va sumando los valores que encuentra. Entonces, la única salvedad que tenemos que hacer de esto respecto a lo que estamos considerando ahora es que antes de 0 no hay nada. Entonces, debemos escribir la función así. Da 0 antes de 0. Antes de 0 en este caso.
y da 0,3 entre 0 y 2. Y les explico esta parte de por qué entre 0 y 2 da 0,3. Resulta que si yo considero un valor cualquiera que esté entre 0 y 2, por ejemplo el 1, ¿cuánto da la función p en 1? P de x igual a 1 da 0. ¿Por qué? Porque el 1 no está en mi tabla de posibles valores de mi variable x. Entonces, el único valor que va a sumar entre 0 y 1 es 0. Entre 0 y 2, perdón, es 0, porque todos los otros, 0,5, todos esos me van a dar 0 porque no están en mi tabla. Entonces, el único que suma es 0. ¿Y la de 0 cuánto es? Y la de 0 es 0,3. Entonces vamos a escribir acá a mano la explicación de cómo funciona eso. Deme un segundo, por favor. Entonces, queremos mirar cómo funciona realmente esa función de probabilidad. Entonces vamos a hacer por casos. Para los valores menores que 0. ¿Qué se tiene? Para todos esos valores, la función p de x igual a x da 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor menor que 0 acá, antes de 0. Entonces, ahora para los valores entre 0 y 2. Recuerden que el 2 es el otro límite. ¿Qué pasa? Voy a escribir la definición, ¿verdad? Yo voy a hacer la función, que es esta misma que está aquí. Es complicado copiar y pegar en el Excel, pero todo se soluciona si usted entra a la celda y copia. Entonces me dice la fórmula que es. La función es. Aquí voy a ponerle el subíndice que es chévere. La suma de todas las P que hay ahí. Entonces, ¿cuántas P van a haber ahí? Pues únicamente la de 0. O sea, P de x igual a 0. Porque dijimos que ninguno de estos valores entre 0 y 2 está en la tabla. Entonces, el único que está es 0. Y por tanto, eso me va a dar 0,3. Podemos escribir lo mismo ahora para valores entre 2 y 4. Y entonces, ¿qué ocurre? Que mira que la definición dice antes del valor que estoy considerando. Entonces, si considero un valor entre 2 y 4, ya estoy considerando el 2 y el 0. Entonces, debe ser el de 0 que ya iba más el de 2. Y eso sería entonces 0,3 que ya estaba aquí más 0,4 que está nuevo por el 2. Y eso da 0,7. Bueno, si seguimos explicando eso, nos damos cuenta que los valores que van dando son exactamente los mismos que están acá en la tabla. O sea que sí es bueno hacer esta tabla antes. Porque ya teniendo eso en cuenta, yo simplemente puedo aquí decir que para valores entre 4 y 5, la función da lo mismo que ya tenía, más ahora el de 4. Y eso le tendría que sumar entonces 0,15. Y eso daría 0,85. Y pues ya después no me mato explicando así de igual forma. Ya puedo escribir la otra, ¿no? Ya voy a evitar el cálculo, sino simplemente escribo la respuesta. Aquí, disculpen, que era entre 4 y 5. Ahora viene entre 5 y 6. Entre 5 y 7, perdón. Entre 5 y 7, ¿cuánto da la función? Pues lo que dice ya la tabla que tengo hecha. Esa tabla sí es bueno hacerla, da 0,91. De 0,91. Después da 0,95,
que sería entre quién y quién, entre 7 y 8. Daría 0,95. Y por último, si el último es 8, entonces de 8 en adelante ya me va a acumular 1. Entonces, vamos a decir que para valores mayores que 8, la función da 1. Porque asume todo. Debí haberlo tomado desde acá para que me mantenga el subíndice. Mayores que 8. Ya, da 1. Y entonces, ¿cómo se escribe eso matemáticamente hablando? Esto es en palabras, esto es la explicación de por qué da así. Para escribirlo matemáticamente hablando, pues debo considerar que la función toma ¿cuántos valores diferentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces debo crear una función que tenga 7 espacios, una función a trozo con 7 espacios. Hay muchas formas de hacerlo, pero yo quiero hacerlo con el editor de ecuaciones de Excel, que es el mismo de Word, y funciona bien. Entonces yo acá le digo que inserte una ecuación y le digo que ponga un corchete abierto solamente de un lado, o sea, solamente de apertura, una llave, perdón. Y aquí adentro voy a tener 7 espacios. Para crear 7 espacios, pues yo creo una matriz y puedo hacerlo de muchas formas, pero lo voy a hacer así. 3 aquí. Este lo voy a convertir en 3. Y este último también lo voy a convertir en 3. ¿Ya tengo 7 espacios? Sí. Y ahora vengo acá, escribo mi función que se llama f sub x. Acá es muy chévere en Excel porque uno puede escribir ese f sub x simplemente escribiendo f guión bajo x y al darle espacio, él le pone la x debajo. Igual. Si no, igual hay un cuadrito por ahí arriba en diseño que permite colocar el subíndice, el superíndice, ustedes ya verán. Entonces sería aquí 0 si x es menor que 0, simplemente menor. Daría 0.3 si x está entre 0 y 2. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Se escribe así. 0 menor o igual que x. El menor o igual lo pueden encontrar acá. Menor o igual que x. Y eso es menor que 2. Supremamente importante esta parte. Le voy a hacer zoom para que lo vean mejor. Supremamente importante esta parte de dónde va menor y dónde va menor o igual. ¿Vale? No me está quedando muy bonito la forma, lo que escribí, debido a que creé un solo espacio y entonces a medida que voy agregando cosas nuevas se va poniendo un poquito más feo. Les voy a mostrar cómo se arregla eso, igual lo pueden hacer. ¿Sí? Voy a llevarme, no me voy a llevar nada, lo voy a hacer todo. Eso se arregla así. Aquí en el diseño, la matriz la ponen de 3 pero por 2, ¿vale? Y entonces hacen lo mismo de 3 acá, 3 acá. Y acá hacen exactamente lo mismo. Listo. Y entonces ahora colocamos lo mismo, 0, pero entonces tengo un espacio acá bien alineadito donde voy a poder escribir si x es menor que 0. Ahora 0,3 si x, como habíamos dicho, 0 menor o igual que x, menor o igual que 2, perdón, menor o igual que 2 no, solamente menor. Esa parte es crucial. ¿Por qué? Porque él toma el 2 solamente cuando llega a 2. O sea, cuando yo escribo aquí entre,
tengo que tener el cuidado de que el de abajo no entra, pero el de arriba sí. Entonces, el de abajo sí entra, pero el de abajo no, perdón. El de arriba no. Lo volví a decir mal. En fin, ya se entiende. El de abajo, el límite inferior del intervalo sí entra y el límite superior no. Entonces seguimos 0,7 y ya puedo copiar y pegar de acá arriba para que me quede más fácil esa parte de mayor igual, menor igual. Entonces, entre 2 y 4, 0,85. Entre 4 y 5, 0,91. Entre 5 y 7, 0,95. Entre 7 y 8. Y por último, 1, si es mayor o igual. Mayor o igual también lo deben tomar de acá arriba. Mayor o igual que 8. ¿Listo? Entonces, esta es la función. Realmente la única forma práctica de representar esta función en estos software es con esta. ¿Oyeron? Entonces tocará hacerla así. No es, una tabla no da eso porque esta tabla dice que la función toma valor en 5 de 0,06, pero no me dice nada de lo que pasa entre 4 y 5. Entonces si yo digo, pregunto por la función de distribución en 6, es probable que diga en 0, porque no está. Y eso no es así, porque la función de distribución, a pesar de que la variable es continua, es discreta, perdón, es una función que en cada intervalo es continua. Entonces deben tener mucho cuidado con eso. La gráfica de esto, ¿cómo es? Es una especie de escalera que va tomando valores a medida que voy avanzando. No la voy a hacer porque, como les dije, es bastante complejo hacer esta gráfica en Excel. Entonces mejor dejamos solo la ecuación, que es suficiente para responder. La tercera pregunta ya es un poco más práctica. Dice, la probabilidad de que en un paquete haya exactamente 2 galletas quebradas. La tercera pregunta entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que en un paquete seleccionado haya exactamente 2 galletas quebradas? Entonces eso lo podemos escribir fácilmente como P de X igual a 2. ¿Y eso cuánto da? Pues voy a mi tabla de probabilidad y me dice que en 2 da 0,4. Listo, eso es todo. Así igualito podrían haberme preguntado por la de 5, que es 0,06, por la de 8, que es 0,05, etc. La cuarta pregunta dice, probabilidad de que un paquete seleccionado aleatoriamente haya exactamente 3 galletas quebradas. Entonces vengo acá, me llevo eso. Me preguntan por la de exactamente 3, significa igual a 3. Igual a 3. Y entonces busco el 3 en mi tabla de función de probabilidad. El 3 no está, por tanto su probabilidad es 0, como habíamos dicho antes. El 5, probabilidad que en un paquete haya máximo 2 galletas quebradas. Entonces, vengo acá, pego. Esta es la 5. Máximo. Entonces, yo voy a considerar un conjunto de números. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cuáles de ellos son máximo 5? Son todos los que están hasta el 5. ¿Eso cómo se escribe en matemáticas? Se escribe la probabilidad de que X sea menor o igual que, si considero hasta 5, 5. Entonces, menor o igual que 2 es la que me están preguntando. Y si yo me voy a la definición que di de la función de distribución, veo esto, que la función de distribución es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que un valor que estoy fijando. O sea que esto simplemente es
la función de distribución evaluada en el valor 2. Esto se ve más bonito cuando ponemos esta X debajo. Bien, entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues usar mi función de distribución acumulada o función de probabilidad acumulada que ya creé para ver qué pasa con ella en 2. Y reviso, ¿qué pasa con ella en 2? 2 cae en ¿dónde? En esta rama. ¿Y me daría cuánto? 0,7. Y eso es todo. ¿Cómo hice para obtener este valor acá? Entonces, repito, lo que hago es, recuerdo que la definición de la función de distribución dice que la función de distribución es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que un valor. Entonces, como aquí dice menor o igual que 2, entonces escribo la función de distribución en 2. Y luego busco en cuál de estos intervalos cae el 2. El 2 cae en este intervalo. ¿Por qué? Porque dice x menor o igual que 2. O sea que igual a 2 cae ahí. Y por tanto, el valor es 0,7. Vamos para el 6. Entonces, probabilidad de que en un paquete haya más de 4 galletas quebradas. Entonces, más de 4. Entonces, vamos a hacer nuevamente el mismo ejemplo. 1, 2, 3, 4, 6. Perdón, 4, 5, 6. ¿Cuáles valores de estos son más de 3, por ejemplo? O más de 4, ya que tenemos el 4 allí. Entonces, más de 4 sería, ¿el 4 entra? No, porque la palabra dice claramente más de. O sea que 4 no aplica. Aplican 5, 6 y 7. Y estos son como mayores todos que 4. Entonces, eso lo escribiría así. La probabilidad de que X sea mayor que 4. Resulta que esta no es ni la función de probabilidad, porque esta es con igual, ni la función de distribución, porque esta es con menor o igual. Oye, aquí se me está escapando el valor X acá. Hay que definirla bien. No es ni la función de probabilidad, porque esta es con igual, ni la función de distribución, porque esta es con menor o igual. Esta es con mayor. Pero hay algo muy importante, vemos acá en la tabla. Mayores que 4, ¿quiénes son? Son el 5, el 7 y el 8. Entonces, para que les sirva también en las siguientes variables aleatorias que van a estudiar, podemos ver lo siguiente. Si yo sumo todas estas probabilidades acá, me debe dar 1. En efecto, se verifica aquí que la suma de esto es 1. Acá se verificó. Y entonces, quiere decir que todo esto tiene un área o una probabilidad acumulada de 1. Todo esto tiene una probabilidad de 1. Y resulta que hasta el 4 ya yo llevaba acumulado ¿cuánto? Entonces puedo verificar acá esto, que esto acumulado da ¿cuánto? Hasta 4, acá lo tengo. ¿Dónde está el 4? Aquí, 0,85. Eso quiere decir que aquí falta ¿cuánto? Pues lo que le falta es 0,85 para hacer 1. Esto me permite a mí escribir cualquier probabilidad de mayor de esta forma. La probabilidad de que X sea mayor que un valor cualquiera A, en este caso 4, es igual a 1, que es toda la probabilidad esta azul, menos la función de distribución evaluada en el mismo valor 4. ¿Por qué puedo escribirlo así? Repito. Resulta que este valor hasta aquí es acumular todo lo que llevo hasta 4. Y la función acumulada se llama como F mayúscula. Por tanto, esto precisamente es a 1, que es todo el azul, le quito lo verde y que me queda lo amarillo. Bien, entonces esta fórmula es la que voy a usar ahí abajo para calcular mi probabilidad. Y ya yo sé que la función acumulada hasta 4 da ¿cuánto? Busco 4 acá, aquí 0,85. ¿Y eso me va a dar cuánto? 0,15. Alguien me puede decir lo siguiente, profesor, ¿y no es suficiente con decir que la probabilidad de mayor que 4 es la suma de todos estos? Pues sí, también. Mírenlo. Esto es la suma de todos estos. ¿Cuánto da? 0,15, igual como había dicho yo acá. Sino que esta muestra un mayor conocimiento de
probabilidad. De cualquier forma, si solamente se hace esto, la probabilidad de 5 más la probabilidad de 6 más la probabilidad de 7 y escribe 0,15, no hay ningún inconveniente, también es correcta. Solo que, como les decía, esta muestra un mayor conocimiento. Vamos a la 7. Probabilidad de que en un paquete seleccionado aleatoriamente haya menos de 7 galletas quebradas. Entonces, el 7. ¿Qué significa menos de 7? Aquí podemos ver. Menos de 7 no sería todo esto. ¿Por qué? Porque el 7 no es menor que 7. El 7 es un número que es igual a 7. Por tanto, menos de 7 sería de 6 hacia abajo. Entonces, yo lo que debo escribir acá entonces sería la probabilidad de que x sea menos de 7. ¿Y eso daría cuánto? Pues entonces resulta que en mi tabla de distribución yo veo que entonces lo que estamos tratando de calcular es la probabilidad de que x sea menor que 7. Y yo miro acá quiénes son menores que 7, pues todos los que no son 7, o sea, del 4 hacia abajo, del 5, perdón, hacia abajo. Entonces, esto lo puedo escribir ¿cómo? Lo puedo escribir de dos maneras, así. Yo puedo verlo acá, también puedo hacer el dibujito aquí sencillo. Voy a quitarle a estos el fondo y lo muestro. Entonces, menos que 7, ¿quiénes son? Todos estos de acá. Y esos son los que quiero. Pero si yo me doy cuenta, estos son los que son menores o iguales que 5. O sea que esto lo puedo escribir fácilmente así. Es la función de distribución evaluada en 5. ¿Y la función de distribución en 5 cuánto da? Da en 5, aquí está el 5, 0,91. Es muy importante tener en cuenta que para las variables discretas es las que ocurre esto. Esto de que menor que 7 no incluye al 7, ni siquiera al 6 en este caso. Incluye en este caso al 5 porque yo tengo que verificar en mi tabla cuáles son los valores que toma mi función. Y los que están debajo de 7 son de 5 hacia abajo. Otra forma de hacerlo es la más práctica, que también sería sumar todos estos. Vamos a ver cuánto da la suma de todos estos. Vamos a probar aquí. Borremos esto. Suma de todos estos señores. Eso da 0,91 tal cual. O sea que también lo puedo escribir de una manera así como esta, de x igual a 0, más x igual a 2, etcétera, sino que es más extenso, así es más corto. La octava pregunta dice número esperado de galletas quebradas y su desviación estándar e interprételos. Entonces tomamos eso, traemos para acá y debemos calcular ahora el número esperado de galletas, que se conoce como el valor esperado E de X. La ecuación para E de X pues depende del tipo de variable que tenga yo, pero para discretas es muy sencilla. Se constituye en esto. Voy a hacerlo con el símbolo fácil. La sumatoria de cada uno de los X cada uno de los X por su probabilidad. Entonces, para hacer una diferenciación aquí, es común usar la letra XY. ¿Vale? Esto es un por también, hay que aclarar también que esto es un por. Lo malo es que si lo escribo así sale un poco extraño, entonces mejor tomo un por desde por acá, desde los matemáticos, desde los símbolos matemáticos. Un segundito. Pero ahora en matemáticos escogemos uno que sea un por en el medio, no hay ningún problema. Y entonces aquí pasa algo y es que
Entonces aquí esto se ve un poquito mal presentado, pero simplemente es cuestión de volver a cambiar la letra y ponerla toda igualita. Y ya, queda bien. ¿Sí? Bien, entonces lo que debo hacer es que el valor esperado es simplemente multiplicar cada posible valor de la variable por su probabilidad. Es algo muy sencillo. Es decir, que yo acá debo tomar cada valor de la variable, por ejemplo 0, y multiplicarlo por su probabilidad. Y después debo sumarlos. ¿Listo? Entonces vengo acá y lo sumo. Multiplico esto por esto, esto por esto, esto por esto y lo sumo. Lo voy a explicar de dos maneras, una rápida y una corta. Una rápida y una más larga. La larga es pues hacer lo que dije, multiplico cada uno por su probabilidad, así. Voy a traer hasta la fórmula para que se vea. Sí. Solamente estoy multiplicando este por este. Mírenlo ahí. Y como las fórmulas en Excel funcionan tan chévere, yo puedo copiar esto hacia acá. Y listo, ya tengo todos multiplicados por su probabilidad. Y luego, ¿qué debo hacer? Sumarlas. Entonces vengo acá y sumo. Entonces sumo. ¿Cómo las sumo? Pues si quiero acá al final, simplemente le digo, súmame todo eso. Suma de todo esto. Ahí no se preocupen tanto por el mayúsculas, minúsculas, que así igual funciona bien. Entonces da 2.38. Esa es la forma larga. ¿Vale? La forma corta es mucho más sencilla. ¿Cuál es? Resulta que Excel ya tiene una función que multiplica y suma. Y se llama suma producto. Entonces, ¿cómo la pueden usar? La pueden usar así. Igual suma producto, paréntesis, selecciono todos mis valores de X, que son estos, punto y coma, todos mis valores de la probabilidad. Y al darle Enter me da exactamente el mismo valor que me había dado antes. Entonces, ningún problema. ¿Esto qué es? Esto es igual a 2.38. ¿Cómo se interpreta esto? Esto se interpreta como el número esperado de galletas quebradas. ¿En cuántos? En un solo empaque. Entonces vamos a interpretarlo de una. Podemos escribir lo siguiente. Entonces la pregunta ahora es, ¿esto es grave, bueno, malo para la compañía? Pues si yo voy a comprar galletas y espero que hayan 8 y hay 2 dañadas generalmente, eso me causaría bastante preocupación. De pronto una hasta se deja pasar, pero ya 2. Entonces debemos decir cosas como que vale. Ahora que estaba escribiendo esto veo algo que me recuerda que también deben hacer y es que en la guía generalmente se dice que las ecuaciones deben venir en el editor de ecuaciones. Realmente estas ecuaciones no se ven mal. Yo estoy acostumbrado ya a escribirlas en Excel, pero por ejemplo esto no es fácil hacerlo directamente en Excel sin usar el editor de ecuaciones. Entonces yo les aceptaré que lo escriban correctamente sin el editor de ecuaciones, así, o ya cuando ustedes vean que no se ve bien, pues les toca obligatoriamente ir al editor de ecuaciones. Y ustedes dirán, ¿por qué no uso el editor de ecuaciones? Pues porque yo lo uso de una forma diferente y en esa forma ustedes pueden confundirse, pero yo pude haber escrito esto también con el editor de ecuaciones, así. Y tiene una gran ventaja también hacerlo con el editor de ecuaciones porque me queda después el copiar-pegar. Entonces, sumatoria de los xy. Si le da un espacio es que él hace por. El por acá está también fácil de encontrar aquí mismito. No lo encontré tan fácil. Bueno, coloquemos esto, está igual. No, que era un grado. Aquí, matemáticos básicos. Aquí está el por. P de x. P de x igual a x sub y. Y listo, también queda bien y se ve mejor que la otra.
Pero como les digo, la otra no se ve mal, así que también es válido. Entonces ya que hice esto por acá, voy a calcular la desviación estándar, que es lo otro que me piden, ¿cierto? Sí, la desviación estándar. Entonces, ¿qué es la desviación estándar? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, de la variable. Entonces, un símbolo para la desviación estándar, para una variable cualquiera, no lo hay. Pero en teoría hemos decidido, perdón, en consenso, los estadísticos hemos decidido tomar el valor de la desviación estándar, la notación de la desviación estándar para la variable aleatoria normal, como un símbolo universal de desviación estándar. Pero realmente no hay un símbolo único para escribir la desviación estándar. Entonces voy a usar ese ahí siendo un poco, digamos, laxo con la notación, y voy a decir que la desviación estándar se puede escribir como, voy a buscar acá los símbolos griegos, que uno cambia letras griegas, como sigma, minúscula. Entonces, ¿qué es sigma? Es la raíz cuadrada de la varianza de la variable x, que se escribe así. ¿Y eso qué es? ¿Qué es la varianza? Pues la raíz cuadrada de la varianza se obtiene como el producto de la diferencia entre cada valor y el valor esperado de la variable por su probabilidad, así. Esto está al cuadrado acá. Segundo. Bien, esa es la definición de la varianza, esta. ¿Qué me están pidiendo a mí? La raíz cuadrada de ella. Entonces esto tiene una raíz cuadrada ahí. Simplemente se la voy a poner acá. Esto igual lo pueden mirar en el material, así que no hay ningún problema. Esa es la fórmula que voy a usar. La fórmula en sí se ve muy desagradable, pero si la entendemos es muy sencillo. ¿Qué dice la fórmula? A cada valor de x le vas a restar el valor esperado. Luego los vas a elevar al cuadrado y los vas a multiplicar por su probabilidad. Al final sumas todo eso. Entonces podemos hacerlo acá directamente de la tabla. Entonces, a cada valor de x le voy a restar el valor esperado. O sea, voy a hacer xi menos el valor esperado de x. Valor esperado de x, que x es una variable, esa en mayúscula. Entonces, ¿qué debo hacer? A cada valor de este xi le voy a restar el valor esperado que yo obtuve. Como es el mismo valor esperado, presionando F4 se fija para que siempre se reste el mismo valor. Y luego lo traemos hacia acá. Listo, ahí tengo mi x menos e a la x. Menos e de x, perdón. Ahora, esto lo debo elevar al cuadrado. Entonces, bueno, ya que es tan complicado, voy a traérmelo de acá a la fórmula, porque escribir un cuadrado directamente con el teclado sí ya es más complejo. Entonces, pegarlo acá. Recuerden que las ecuaciones en Excel funcionan como si fueran texto. Entonces, para que siga siendo ecuación, deben darle pegar sin estar dentro de ninguna... no acepta. Hay que traérsela directamente de la ecuación. O sea, volver a copiar la ecuación, borrar todo lo que no nos interesa. Solamente me interesa esto, entonces lo corto. Borro todo lo otro. Me quedo solo con la ecuación. Y ahora sí me la llevo para allá. Esto funciona como si fuera una gráfica ahí dentro del Excel. En Word está mejor integrado en Excel. Aquí. ¿Qué debo hacer aquí? Elevar al cuadrado lo que obtuve anteriormente. Entonces esto es simplemente esto al cuadrado. Como es tan complicado a veces encontrar el simbolito del cuadrado en el teclado, es más chévere hacerlo esto por él mismo. Y ya. Entonces todo esto
los elevado al cuadrado. Esto lo voy a sacar de ahí. Y por último, ¿qué me decía la fórmula? Multiplícalo por la probabilidad. Entonces, cada uno de estos anteriores lo voy a multiplicar por su probabilidad, que es esta. La corro hacia acá. ¿Esto qué es? Esto es esta misma fórmula anterior, pero multiplicada por la probabilidad. Bien. Y por último sumo todo eso, para que me quede toda esta expresión grande que está acá, que se llama la varianza. Entonces ya puedo escribir acá simplemente la varianza de x. Var de x. ¿Qué es el var de x? Mayúscula, porque x es la variable. Es sumar todas estas. Entonces simplemente suma de todas estas. Y listo, esa es la varianza. No hay una forma para hacerlo directamente en Excel, o tal vez yo nunca la he encontrado. Entonces, pues definitivamente es esa la única solución. Y entonces, si yo tengo la varianza para encontrar la desviación estándar, pues yo le miro cómo sería sigma. Entonces, ¿cuál es la desviación estándar? Escribamos sigma aquí. Podemos insertarlo desde acá, a veces es fácil encontrarlo. No lo tengo. Voy acá a los símbolos griegos y coptos. Aquí, uno de ellos es sigma. No lo he visto todavía. Aquí está. ¿Cuánto dio sigma? Sigma es la raíz cuadrada de esa varianza. Entonces eso sería la raíz. Hay que tener cuidado porque no todos los Excel dicen sacan la raíz cuadrada con raíz. A los que escriben raíz y no les sale así como tengo yo solo raíz, deben escribir R cuat. Como si fueran a escribir R cuadrada. R cuat. Ese obviamente no es la mía porque no me da la fórmula. El mío es raíz. ¿Raíz de quién? De esto. Y listo, ese es sigma. Y da 2.23. Entonces simplemente uno acá escribe esto es igual a esto. Y eso da 2.23. Listo. ¿Cómo se interpreta esto? Ya interpretar una desviación estándar es más serio, ¿no? Es pensar en qué tanta variación tiene la variable. Entonces, interpretar directamente la desviación estándar no es tan fácil porque tengo una sola variable. Eso es chévere para comparar dos variables. Pero hay un estadístico que se llama el coeficiente de variación que nos ayuda mucho a poder decidir si la variable tiene una alta o baja dispersión. ¿Por qué? Porque la desviación estándar lo que nos indica es qué tanta dispersión tiene la variable. Entonces, para poder definir qué tan grande es la dispersión, lo que debemos hacer es simplemente dividir, se llama coeficiente de variación CV, dividir esa desviación estándar sigma sobre el valor esperado. O sea, yo puedo escribir acá que esto es sigma sobre el valor esperado. Cada vez que se nos ponga extraña la escritura, ya sabemos que simplemente clic acá, la letra, cambiarla de nuevo a la letra que teníamos y el tamaño, el mismo tamaño, ya eso es todo. Lo mismo acá en todo en lo que la escritura salga rara, es simplemente volver a colocar la letra, calibrí, 11 y todo vuelve a la normalidad. Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es el resultado de dividir la desviación estándar que tuve, que fue por acá lejos, que la tuve, desviación estándar, esto, sobre el valor esperado, que es esto. Y eso me dio 0.93. Esto sí se acostumbra a escribir en porcentaje. 94%. Esto quiere decir que la variable es supremamente
dispersa, porque un valor aceptable para el coeficiente de variación es 30. Digamos que de 30 para abajo la variable es poco dispersa, pero de 30 hacia arriba es muy dispersa. Esto es casi 100. Esto quiere decir que la variable tiene mucha dispersión. Entonces podemos decir acá. Y quienes estudian ingeniería industrial sabrán que dispersión es inverso a calidad. Por tanto, una variable con mucha dispersión representa problemas de calidad en la empresa. Y eso lo podemos escribir también acá. Listo. Entonces, la siguiente pregunta es, con base en estos resultados, redacte un breve resumen de sus hallazgos para la empresa e incluya recomendaciones basadas en los mismos. Entonces, ¿qué deben hacer? Ir tomando cada una de las respuestas que tienen acá e irlas pegando en un texto. O sea, además de toda esta resolución que tenemos acá, debemos agregar para cada uno de los ítems una conclusión. Entonces yo simplemente la voy a escribir acá y pues ya ustedes estarán encargados de, de escribir en su informe a su punto de vista. Ahí pues obviamente cada uno tendrá su forma de redactar. Entonces en este, por ejemplo, en la gráfica, una conclusión práctica es hablar de qué es lo más probable y qué es lo menos probable. En esta gráfica entonces yo que logro ver, se logra ver que lo más probable es que hayan 2 galletas quebradas y lo menos probable es que hayan 7. Aunque podemos decir también que más de 4 ya es complicadísimo que exista. Entonces vamos a escribir primero esto. También sería bueno hablar de esto de cero, que también es importante. Aquí es muy chévere, que es algo que muchas veces no hacen los estudiantes, es de la gráfica pueden concluir que es muy probable, ¿con qué porcentaje? 40%. ¿Sí? Que un paquete tenga 2 galletas quebradas. O también pueden escribir directamente la probabilidad. A mí me gusta también decir cosas como esta. Eso fue algo que les comenté a algunos ya antes, y es que la probabilidad es grande siempre y cuando sea un número ya encima de 0,05. Probabilidad ahí regular es 0,05 y de ahí hacia arriba son altas, de ahí hacia abajo son bajas. Entonces 0,3 equivale más o menos al 30%. Eso quiere decir que de cada 10 paquetes, solo 3 tendrán ninguna galleta quebrada. Eso es importante. Bien, entonces en la segunda, ¿qué conclusión podemos obtener aquí del segundo ítem donde hablamos de la función de distribución acumulada? Hay algo muy crucial y es este valor que es crítico, 0,7. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí para abajo tengo 70% de posibilidades de encontrar ninguna, dos o más, o tres, perdón, o cuatro, o tres galletas quebradas. Pero 4 es mi límite, es mi valor medio, perdón. Entonces sería bueno hablar de eso. ¿Qué pasa del valor medio? Entonces podemos decir esto.
Y entonces le damos nuestro toque. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Por qué? En el tercer ítem dice la probabilidad con paquete haya exactamente galletas quebradas es 0,4, ya se lo habíamos interpretado ahorita, y decimos así. El 4, podemos decir entonces que no hay posibilidades de encontrar paquetes contra galletas quebradas. Eso es totalmente ilógico, ¿cierto? Pero bueno. En el 5, haya máximo galletas quebradas, 70%. Ese sí es bueno. Entonces, uy, lo desplacé hacia donde no era desplazarlo hacia abajo. Bien, entonces, muy fuerte. Había que agregar una sola. Se me olvidó. Bien, entonces, esto quiere decir que al menos el 70% de los paquetes tienen menos de 2 galletas quebradas. El 6, problema con paquete haya más de 4, serio. Sería en más del 10% de los paquetes hay más de la mitad, o más del 10%, se ve mejor así, más del 10% de los paquetes tienen más de la mitad de las galletas quebradas. Esto es totalmente una advertencia, ¿no? ¿Sí? El 10% de los clientes van a encontrar paquetes todos rotos. Serio. La 7 dice, haya menos de 7 galletas quebradas, entonces vamos a decir que este es más agradable para el otro lado. Entonces podemos decir esto. O sea, cerca del 10% de los empaques van a estar todos quebrados. Muy serio. Y estos pues ya están interpretados, así que simplemente es agregar esto a nuestro informe. Entonces copiamos esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo ponemos uno debajo del otro y los unimos por enlaces adecuados y después le damos nuestro toque y listo, eso es todo. Ya con este video les queda suficiente información para poder desarrollar completamente el caso número 1.